Cuando oras, ya no sientes a Dios como antes. Esto es algo que desanima y entristece a muchas personas y ya por eso no quieren seguir en su tiempo de oración. Muchas personas se me acercan y me dicen, ya no siento a Dios como antes, y se sienten preocupados, se sienten desanimados, y por eso hoy quiero darte 3 razones importantes para que entendamos qué hacer y por qué vienen esos tiempos donde parece que Dios se esconde. Yo recuerdo cuando empecé en mis tiempos de oración, yo tenía experiencias maravillosas, me sumergía en el río de la presencia de Dios, había un fluir extraordinario en mis tiempos de oración, pero llegó un momento donde empecé a pasar momentos y temporadas donde yo no sentía nada. Parece que mis oraciones no estaban llegando al trono de Dios y como que tenía un cielo de bronce arriba de mi cabeza, en mi cuarto de oración. Ya las cosas que yo hacía anteriormente ya no me funcionaban. Por más que yo trataba de sentir a Dios, ya no lo sentía por ningún lugar. Y empecé a entristecerme, empecé a sentirme mal, empecé a cuestionarme si estaba en pecado, qué había hecho mal. Pensé, de pronto Dios está molesto conmigo porque me dijo que hiciera algo y yo no lo estoy haciendo. ¿Qué fue lo que hice para que Dios se alejara de mí? Empezaba a examinarme, a revisar si es que había tratado mal a alguien. Empezaba a pensar en todas las posibilidades de qué había hecho yo mal. Hasta que Dios empezó a enseñarme y entendí que esos son momentos que todo cristiano pasa. Y esta verdad es con la que quiero comenzar para traer consuelo a tu corazón. Es una verdad que no se habla mucho y que cuando enseñamos sobre la oración, muchas veces no se habla de esto y por eso la gente se siente triste, desanimada, porque dice, soy un fracaso en la oración. Todo el mundo siente a Dios, piensan que todo el tiempo tenemos que estar sintiendo a Dios y por eso se desaniman y dicen, ¿qué estaré haciendo mal? Pero te voy a decir un secreto que no se dice, un secreto que no se habla comúnmente, pero es una realidad. Todos pasamos por esos momentos. Sí, todos pasamos por momentos donde no sentimos a Dios. Aún aquellos hombres de Dios que son muy usados, que llenan estadios, personas de oración que llevan años intercediendo, personas ungidas que hacen milagros, misioneros impresionantes que tienen aventuras de fe. Todos pasamos por esos momentos donde no sentimos nada en nuestros tiempos de oración. Son temporadas que todo hijo de Dios va a vivir. Por eso si tú ya las estás viviendo o si no las has vivido todavía, son temporadas que van a llegar. Pero no te preocupes que en este video te voy a dar las 3 razones por qué esto pasa en nuestra vida y qué debemos hacer cuando lo estemos viviendo. Y este video va a traer consuelo a tu corazón y mi deseo es que tu fuego y tu tiempo de oración vuelvan a activarse y que tú te animes para volver a buscar a Dios. Muchas personas viven en una nostalgia porque dicen, no, yo en el tiempo que me entregué, yo oraba por muchas horas, yo ayunaba, yo servía, yo tenía un fuego intenso por Dios, pero algo pasó y es que no lograron superar el tiempo de silencio o esos tiempos donde ya no sentían a Dios y de ahí su fe cayó, se fueron enfriando cada vez más y esto se volvió parte de su vida y es como que esos tiempos se volvieron tiempos de nostalgia que recuerdan con gran amor, con gran pasión, pero ya son tiempos del pasado. Pero hoy quiero que volvamos a un nuevo comienzo con estas 3 razones. Sé que el Señor va a empezar a tocar tu corazón para animarte a que vuelvas a buscar a Dios porque Dios tiene tiempos frescos y nuevos para ti. Entonces, si tú has pasado de esos momentos donde no sientes a Dios, escribe en los comentarios o puedes también poner algunos consejos que te han servido a ti cuando tú no sientes a Dios. Antes de darles la primera razón, quiero hacer un paréntesis de que efectivamente es importante siempre examinarnos, porque algunas veces sí pasa que de pronto hemos cometido alguna
falla, algún pecado, y cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal? El Señor usa esos tiempos para redarguirnos, para decirnos que de pronto hablamos mal a alguien, tratamos mal a alguien, hicimos algo que no debimos hacer, y entonces son tiempos que son también de una corrección o el Señor usa para moldearlos. Pero quiero dejar esto a un lado porque no es en lo que me quiero concentrar hoy, porque entendemos que obviamente el pecado, la desobediencia, la rebeldía nos van a llevar lejos de Dios. Pero yo estoy hablando en los casos donde nosotros estamos realmente tratando de hacer las cosas bien con Dios y estamos orando, estamos buscando a Dios, estamos activamente en una búsqueda intensa de Dios, estamos tratando con nuestro corazón de agradar a Dios y de repente, sin razón aparente, ya no sentimos a Dios. Sin razón aparente, no sé, es como que Dios se esconde. Entonces la primera razón es porque nuestra relación con Dios va evolucionando. ¿Cómo así? Al principio, cuando conocemos a Dios, Dios nos va a dar experiencias que nos impulsan emocionalmente, experiencias que van a ayudarnos para que nosotros nos sintamos animados, porque cuando empezamos nuestros caminos con Dios, la verdad que somos débiles y nuestra fuerza no es mucha. Entonces el Señor usa emociones o cosas que nos impulsan emocionalmente como experiencias, como palabras, como situaciones cuando vemos que Dios nos responde una oración o cosas sobrenaturales donde Dios claramente mueve su mano para mostrarnos que Él está ahí con nosotros. Y estas son cosas que nos motivan y encienden nuestro fuego para buscar a Dios. Es como que hay una dotación especial de fuego, de aceite del Espíritu cuando inicialmente nacemos de nuevo, y esta dotación es como un aceite que no tiene ningún precio, no cuesta nada, sino que se nos da automáticamente cuando nacemos de nuevo o cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces cuando eso viene es como que es un aceite por el cual nosotros no tenemos que pagar ni trabajar, es dado por gracia y es como que estamos llenos de gasolina, ¿verdad? Tenemos un dunamis, una fuerza, una dinamita que es del Espíritu, estamos llenos del Espíritu y esto hace que seamos personas apasionadas por Dios, con fuego, y esto hace obviamente muy fácil que podamos orar porque somos sensibles a la presencia de Dios y empezamos a sentir a Dios con mucha fuerza. Es como palpable a veces la presencia de Dios en nuestro tiempo de oración, es como que hay un fluir del Espíritu en todo lo que empezamos a hacer, y cuando empezamos a orar son tiempos maravillosos. Pero quiero decirles que Dios no quiere que nos quedemos en esa etapa de niños para siempre, y entonces por eso Él poco a poco nos quiere mover hacia el crecimiento y la madurez. Y parte de madurar es aprender que nosotros debemos ir por encima de nuestras emociones y no ser regidos o movidos siempre por nuestros sentimientos. Para madurar es necesario aprender a ya no vivir arrastrados por nuestras emociones. Entonces van a haber momentos donde Dios va a dejar de darnos incentivos emocionales para que aprendamos a vivir por encima y a pesar de nuestras emociones, y esto va a empezar a formar nuestro carácter. Por eso nosotros debemos seguir orando cuando sintamos y cuando no sintamos. Necesitamos orar cuando queramos y cuando no queramos, porque eso es parte de la madurez, es dejar de seguir nuestros sentimientos para hacer lo correcto aun cuando no sentimos. Y Dios está muy interesado en formar nuestro carácter. Y este tipo de experiencias, de momentos de silencio,
forman en nosotros un carácter sólido que nos permite hacer las cosas correctas para que después podamos ver el fruto o el beneficio de eso que estamos sembrando, aun cuando no lo queremos hacer. Y como les decía, aún en lo natural, esto es parte de madurar. Ustedes ven, los niños muchas veces no quieren ir a la escuela, no sienten ir a la escuela, pero ¿qué hace un padre y una madre responsables para enseñarlos? No, aunque no quieras y no sientas, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque les estamos formando su carácter para que el día de mañana, cuando tengan un trabajo, no vayan a dejar el trabajo botado el día que se sientan desanimados, o el día que el jefe les habló mal, o el día que tuvieron un problema en el trabajo. No dejen su carrera botada y digan, no, yo renuncio, que es lo que muchas veces está pasando hoy en día. Y todo esto pasa porque falta formación en el carácter, porque estamos acostumbrados a regirnos por lo que sentimos y no somos reflexivos en pensar qué consecuencias nos va a traer si no tenemos una continuidad y una firmeza en las cosas que estamos haciendo. Siempre los tiempos de siembra van a ser difíciles. Es como la persona que emprende un negocio. Obviamente el negocio de la noche a la mañana no le va a dar no le va a dar todas las entradas financieras que está esperando, y no va a ser todo color de rosa, sino que van a haber momentos duros de trabajo, de sacrificio en ese negocio. Tal vez la persona hasta incluso va a tener que poner de sus propias finanzas personales para poder inyectarle al negocio, porque no puede subsistir sin ese sacrificio. Entonces la persona hace ese sacrificio sabiendo que un día va a disfrutar de los beneficios de este sacrificio. También me gusta usar siempre el ejemplo de una persona que estudia una carrera como de medicina. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos donde la persona va a querer renunciar, van a haber momentos donde la persona ya está harta en medio de las clases, de los proyectos, de la tesis, en los momentos donde se pone duro, tiene un profesor difícil, tiene situaciones, circunstancias en su vida personal difícil, que si se deja llevar por sus emociones y sus sentimientos y renuncia y deja todo botado, nunca va a ver el fruto de ese esfuerzo. Por eso cuando ya se gradúan y ya son doctores, médicos, y tienen esta vida donde pueden disfrutar de la bendición y los beneficios del esfuerzo y el sacrificio que se hizo antes. Eso es todo en la vida, y cuando nosotros no aprendemos a ir por encima de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, entonces nos vamos a perder del beneficio y del fruto de esto. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos personas maduras y sólidas de carácter. Entonces Él va a empezar a traer estos momentos para que ya no seamos hijos inmaduros, sino que lo busquemos a Él y que estemos en nuestro tiempo devocional con Él, aún si nuestros sentimientos y nuestras emociones no están ahí para apoyarnos, aún sin incentivos emocionales, que si aún no sentimos nada, nosotros nos presentemos en nuestra hora de oración todos los días, porque sabemos que va a venir un día donde ese sacrificio y eso que hicimos va a tener un fruto. La segunda razón es que Dios quiere que andemos por fe y no por vista. Dios no solo quiere hacernos madurar en nuestro carácter, sino también en nuestra fe. Dios quiere que nuestra fe cada vez sea más sólida. Y cuando no sentimos a Dios en nuestro tiempo de oración, esto nos enseña a caminar en la verdad, así parezca lo contrario. Dios no quiere que basemos nuestra fe en sentimientos y en emociones. Y este es un error que muchas veces cuando empezamos nuestros caminos de Dios queremos cometer, que es ser siempre arrastrados por emociones para poder tener fe. Y quiero decirles que Dios quiere que nuestra fe sea lo que nos impulse y no lo que vemos o lo que sentimos, porque las verdades de Dios son absolutas y Él quiere que las creamos, así lo sintamos o no lo sintamos. Como por ejemplo en lo que estamos hablando, yo no necesito sentir que Dios me está oyendo, sino que yo estoy segura que Dios me está oyendo porque Él lo dice en su palabra. Yo no necesito sentir que Dios está conmigo
porque yo estoy segura y convencida que Dios está conmigo, porque Él prometió que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin. Eso es a donde Dios nos quiere llevar, a que nosotros creamos en Él y confiemos en lo que Él dice por encima de lo que nosotros sintamos, porque van a haber momentos, circunstancias donde emocionalmente nos vamos a sentir debilitados y desanimados, pero Él quiere que nosotros creamos lo que Él dice por encima de lo que dice el diablo, por encima de lo que dice la gente, por encima de lo que nosotros sentimos. Y entonces por eso vienen estos momentos para entrenarnos en la fe y para que podamos crecer. Y la tercera razón es muy interesante y muy posiblemente no lo has pensado antes, pero quiero hacerte meditar con esto. Y es que a medida que vamos creciendo en fe y en entendimiento, nuestras necesidades cambian. Y quiero leer un pasaje que está en 1 Corintios 3, en el versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Y este es el apóstol Pablo hablando. Él dice: sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Y entonces él aquí sigue diciendo que a medida que nosotros vamos avanzando y cuando vayamos a estar allá con el Señor, van a haber cosas que para nosotros ya van a ser totalmente obsoletas, porque ya vamos a ver con una claridad y con una perfección que no vemos en este momento. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos creciendo, aún en lo natural, vamos creciendo en entendimiento, nuestro carácter se va formando y entonces nuestras necesidades con Dios ya no son las mismas que antes. Por eso anhelar los tiempos cuando nacimos de nuevo, yo sé que los anhelamos porque para nosotros fueron tiempos muy preciosos, para nosotros fueron tiempos muy maravillosos, pero no debemos vivir de ellos. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades ya cambiaron. Por ejemplo, al principio necesitábamos mucha afirmación de Dios, porque como apenas estábamos conociendo a Dios, éramos personas muy inseguras en áreas importantes de fe, como inseguras en el amor que Dios tenía hacia nosotros, inseguros si éramos salvos o no éramos salvos, inseguros si Dios estaba enojado o no estaba enojado. Teníamos muchos problemas de inseguridad, de aceptación, de valoración. No nos valorábamos, no entendíamos bien el evangelio, no entendíamos que nuestra justicia está en Cristo, que somos hechos justos por Cristo, no por nosotros mismos. Y bueno, tantas cosas se nos van revelando a medida que vamos madurando en la fe, que ya no es necesario cosas que Dios hacía antes cuando éramos niños. Yo, por ejemplo, y yo sé que algunos de ustedes que me están viendo, no necesito que Dios me esté constantemente diciendo que me ama como cuando yo comencé. Cuando yo comencé, a donde yo iba, me encontraba con un hombre, una mujer de Dios, o cuando iba a la iglesia, siempre que oraban por mí me decían: yo te amo, así te dice el Señor, yo te amo, Jesús te ama. Todo el tiempo me andaban diciendo que Dios me amaba, y ese era Dios, porque Dios necesitaba afirmarme a mí, porque como yo apenas estaba comenzando, no conocía bien a Dios, Dios quería que yo me afirmara en saber que Él me ama. Pero ahora quiero que usted se pregunte cuántas veces en los últimos 5 años ha venido alguien a decirme que Dios me ama. No, ya no. No, mire, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien vino a decirme: mire, Dios la ama. No, ¿por qué? Porque ya no lo necesito. Porque ya estoy en un momento en mi vida que tengo una relación con Dios tal que ya estoy segura, ya sé que Él me ama. No necesito que todo el tiempo Él me tenga que estar diciendo que me ama. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que ya las experiencias que vivimos con Dios son diferentes. No dejan de ser experiencias también maravillosas, pero son experiencias que se ajustan más a nuestra nueva temporada. Entonces, hay personas que no quieren dejar ni soltar sus experiencias viejas, pero quiero decirle que no, que esas experiencias ya no van.
¿verdad? Habían mucho tiempo donde Dios sanaba nuestro corazón porque veníamos con muchas heridas o nos ministraba liberación porque teníamos muchas ataduras y todo eso es bueno, todo eso es, wow, yo me recuerdo que yo tenía un tiempo cuando recién me entregué al Señor que yo me metía en un closet en mis tiempos de oración y ahí yo vivía experiencias que les voy a ser sincera, yo no he vivido esas experiencias nunca más como aquellas. Pero entendí que en ese momento esas experiencias eran necesarias, esos tiempos de liberación, de sanidad. Ya ahora no, ya mis experiencias son diferentes. Siguen siendo maravillosas, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque mi temporada de vida ha cambiado. Y eso es lo que uno tiene que permitir, que Dios lo vaya moviendo a uno a las experiencias nuevas, porque si uno vive de la gloria pasada, entonces uno siempre va a vivir en frustración y no va a abrir su corazón a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es como aquel que ya tiene 30 años y quiere seguir siendo un adolescente, se viste como adolescente, no quiere salir de la casa de sus papás, no quiere tomar ninguna responsabilidad, quiere seguir sintiendo el cuidado de como cuando era adolescente, no quiere independizarse y madurar a la vida de adulto. Y a veces eso pasa mucho con nosotros en los caminos de Dios. Dios nos quiere llamar a madurar. ¿Por qué? Porque entonces allí nosotros podemos adquirir una relación más profunda y menos superficial con Él. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo cuando nosotros tenemos hijos, cuando ellos son bebés, nosotros tenemos una relación con ellos, pero realmente no podemos tener una conexión emocional ni intelectual muy fuerte con ellos porque ellos todavía no entienden muchos conceptos que quisiéramos explicarles, su mente, su entendimiento todavía no tiene la madurez para que nosotros podamos expresar cosas que quisiéramos expresarles, pero a medida que ellos van creciendo y van madurando y se van haciendo adultos, ya la conexión y las conversaciones y las cosas que interactuamos con ellos se van haciendo más fuertes, porque como ellos van madurando ya nos pueden entender más. Y esto mismo pasa con Dios. Entonces el trato de Dios con nosotros va cambiando. Por eso debemos dejar de añorar lo pasado y empezar a lo nuevo. Como recuerdo una persona que me estaba diciendo, no es que antes siempre Dios me daba profecías por medio de personas que tenían un don de profecía. Antes cuando yo iba a la iglesia y oraban por mí, me daban una palabra de Dios diciéndome así te dice el Señor y ya nadie me da ninguna palabra. Y recuerdo que ese día yo le dije a la persona, bueno, porque Dios ya quiere dejar de usar intermediarios para empezar a hablar contigo directamente. Y eso mismo pasa en la oración. Tenemos que entender que Dios va a ir evolucionando en la oración con nosotros y en su manera de tratarnos. Ahora Él va a empezar a darnos otro tipo de experiencias que no se parecen y que ahorita en el momento que estamos son más necesarias y dejar las experiencias que ya no son necesarias porque ya no estamos en ese momento que son las experiencias del pasado. Y quiero pasar a un siguiente punto que es hay momentos de fidelidad. Esto es un punto muy importante donde tu fidelidad va a ser probada y tenemos que tener siempre ese entendimiento. Dios cuando parece esconderse y cuando no sentimos a Dios, Él está probando para ver qué vamos a hacer. Él quiere ver qué vamos a hacer y es esta historia que está en los evangelios donde está esta mujer sirofenicia que viene a buscar a Jesús porque su hija está endemoniada y la mujer le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio y Jesús guarda silencio. Vemos un tiempo donde la mujer grita, donde la mujer se arrodilla, donde la mujer le ruega y Jesús está guardando silencio.
silencio. Nadie sabe por qué Jesús no le está diciendo nada, la mujer no sabe, nadie entiende, pero él está guardando silencio. Jesús estaba probando a ver qué iba a hacer la mujer, si la mujer realmente tenía fe o si la mujer iba a renunciar y se iba a ir. Por eso en los momentos donde no sientas a Dios, tú tienes que persistir y tener el entendimiento que Dios está viendo qué es lo que tú vas a hacer. Dios quiere ver qué tanto tú lo amas a Él y lo aprecias y si tú estás dispuesto a vivir sin Él. Cuando yo entendí esto, hermanos, yo entendí que Dios quiere probar a ver si nosotros realmente le amamos y si nos importa estar con Él. Porque imagínense si todo el tiempo nosotros sintiéramos a Dios y estuviéramos emocionados y nos sintiéramos bien emocionalmente cuando buscamos a Dios, realmente al final lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque nos hace sentir bien. Pero es diferente cuando no recibimos nada a cambio. Ahí es donde se prueba cuáles son nuestras intenciones verdaderas, porque buscamos a Dios no solo para buscar algo a cambio, y ese es el problema porque la gente no crece muchas veces en oración, porque siempre tienen una lista de peticiones y están usando la oración como un vehículo para tener beneficio propio. Y Dios, al igual que nosotros, no nos gusta que las personas solo nos busquen por un beneficio propio, sino porque nos busquen porque quieren estar con nosotros, porque desean nuestra persona y no lo que nosotros podamos darle. Igualmente Dios. Muchas personas no pueden crecer en su vida de oración porque realmente sus intenciones solo son un beneficio para sí. Y en los momentos de silencio es donde Dios va a probar nuestras verdaderas intenciones. Si nosotros vemos que no pasa nada, ya no sentimos a Dios, ya no tengo un beneficio emocional, ya no tengo un beneficio para mí, ya no me siento bien con esto, entonces ahí es donde se va a probar nuestras intenciones. Si decidimos seguir porque decimos, no, yo necesito a Dios, yo quiero estar con Dios, yo no puedo dejar a Dios, o si dejamos y renunciamos a la oración. Por eso es bien importante que en estos tiempos que nuestra fidelidad está probada, nosotros sigamos demostrándole a Dios que no estamos dispuestos a conformarnos a estar sin Él, que estamos dispuestos a estar allí en ese tiempo de oración todos los días, aunque no lo sintamos, hasta que Él nos vea que seguimos insistiendo y va a llegar a nuestro encuentro. Y con esto quiero terminar. Después de que esos momentos de prueba hayan pasado, Él va a volver. Yo te lo digo porque llevo años experimentándolo una y otra vez. Han habido temporadas que para mí han sido difíciles, un mes y medio donde yo no siento a Dios, pero vale la pena en el momento cuando Él vuelve, porque Él va a volver a hacerse sentir, Él va a volver a darte esas experiencias, ya no iguales que las de antes, a veces son mucho mejores, a veces son diferentes, pero son frescas, son experiencias valiosísimas, pero siempre Él vuelve, te lo prometo, porque Él lo ha hecho conmigo una y otra vez, y esto es lo que a mí me hace seguir en estas temporadas, así como van a haber temporadas donde Él guarda silencio, vienen temporadas también donde es recurrente, donde uno lo siente, donde Él le habla a uno, donde uno se siente otra vez con ese fuego, y luego vienen otras temporadas diferentes. Entonces hay que empezar a movernos no por emociones, no por lo que sentimos, sino ser fieles y movernos en amor con Él, creyendo que Él está, aunque no lo podamos sentir. Así que por favor nunca lo dejes de intentar, nunca dejes de ser persistente en tu tiempo de oración, porque un día vas a ver cómo Él rompe los cielos y viene a tu encuentro, y vas a tener tiempos de un fluir precioso y maravilloso en tu vida de oración. Que Dios les bendiga, comparte este video y dale like para que podamos llegar a más personas. Bendiciones.